Vamos al libro de Malaquías, por favor. Al capítulo 2 del libro de Malaquías. Capítulo 2 del libro de Malaquías. Y vamos a dar lectura a los versículos 13 al 16 de este capítulo número 2. Malaquías 2, versículos 13 al 16. Bien, listos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor, la cual dice de la siguiente manera. Dice así la Escritura: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hasta ahí la lectura. Acompáñeme a orar, por favor. Amado Espíritu Santo, una vez más, con gozo y expectativa, damos testimonio de tu presencia. Eres el Espíritu de verdad, y por medio y bajo tu ministerio seremos enseñados, instruidos. Y no solo hablarás a nuestra mente, sino a nuestro corazón, pues la palabra del Señor es viva y es eficaz. Ella se mueve con poder, ella es una palabra que produce transformación en la vida del hombre que lo recibe con un corazón manso y humilde, y queremos dar la bienvenida a tu palabra con gozo. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú nos ayudas a tener un corazón atento y ayudas a que nuestra mente, a veces distraída, pueda prestar atención también. Gracias porque por medio de la palabra de Dios tú santificas a la iglesia, pues está llamada a ser santificada en la verdad, pero también la edificas como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Al estar tú aquí, Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Padre, será glorificado en medio de su pueblo. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre nosotros, por tu presencia en este lugar. Gracias por haber enviado a tus ángeles para que estén con nosotros también, y por esa sangre preciosa con la cual estamos todos rociados para disfrutar de tu presencia. Padre, una vez más, al estar delante de ti, te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos, Señor, revélate a nosotros. Hazlo por amor a tu nombre, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hablar de la paternidad es un tema no solo bastante amplio, sino bastante profundo. Y es bastante profundo porque la paternidad es un concepto el cual lo recibimos y lo aprendemos acerca de Dios. Si nosotros miráramos sobre la tierra algún hombre digno de ser levantado sobre todos para aprender sobre su paternidad, no encontraríamos a ninguno. Pero Dios, ese Dios creador del universo, ese Dios omnipotente, ha decidido revelarse como un padre. Por lo tanto, es un privilegio serlo. Un privilegio ser alguien a quien en algún momento nuestros hijos nos digan papá. Pero es un privilegio que debemos valorar y no debemos tenerlo en poco. Es un privilegio que deberíamos considerar con mucha seriedad porque también conlleva una gran responsabilidad. Aunque biológicamente los varones estamos capacitados para engendrar hijos, no es todo en lo cual consiste ser un papá. Hay mucho más que implica ser un papá. Y la única manera de aprender a ser papá es poder conocer de cerca a aquel que es llamado Padre. Dios Padre. Siempre necesitamos un modelo a seguir y a veces nuestros modelos terrenales no son los modelos
que hayan hecho las cosas de todo bien. De hecho, ya ser padre, criar hijos es una tarea complicada y muy difícil. Sin embargo, no hay ser humano que ya haya logrado hacerlo todo bien. Todos, pasados los años, miramos hacia atrás y hay cosas que queremos cambiar y hay errores que tenemos que reconocer. Pero necesitamos un modelo a seguir y ese modelo es Dios como Padre. Así que todo aquel que desea ser papá necesita tener una relación con Dios como Padre y conocer la paternidad de Dios. Así como todo esposo que quiere ser un buen esposo tiene que conocer a Jesucristo y su amor por la iglesia. Todo hombre que quiere ejercer una paternidad sana, saludable, necesita conocer a Dios como Padre. Y entonces sabrá cómo ser papá. Ahora, ¿qué tan importante esto? Es sumamente importante. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, Él vino a revelar a Dios como un Padre. Cuando le pidieron al Señor sus discípulos que les enseñara a orar, el Señor Jesucristo les dijo: cuando ustedes oren, van a decir así: Padre nuestro. Pero el Señor Jesucristo dijo algo mucho más. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega ¿a quién? Al Padre, si no es por mí. Así que la intención del Señor de revelar a Dios como Padre es que podamos ser llevados hacia Él, ser llevados a Dios como Padre. Jesucristo se presenta a Él como el camino. Él es el camino para llegar al Padre. Así que por lo tanto el Padre vino a ser el destino, a donde toda esta obra redentora, toda la obra de la cruz, entre otros beneficios que recibimos, es el hecho de poder ser acercados a Dios y conocerlo como un Padre. Pero hay una obra adicional a todo esto, y es la que encontramos en Gálatas 4:6. Por un momento acompáñame ahí. El libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 6. Leemos en la Escritura que dice: y por cuanto sois hijos, ¿qué hizo Dios? Envió a nuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo. ¿Ve? Quiero que note lo que está leyendo con atención. Por cuanto sois hijos, y eso es gracias al Evangelio, gracias al sacrificio de Jesús y a la fe puesta en su obra en la cruz. Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. ¿Lo ve? Es decir, que no solamente nos ha dado el camino para llegar a conocerle a Dios como Padre y a su Hijo para ser llevados hacia Él, sino que también es tan importante que Dios ha colocado dentro de cada creyente su Espíritu Santo. Y no es solo el Espíritu Santo, es el Espíritu de su Hijo. Todos admiramos la relación del Señor Jesucristo con su Padre. No hay relación más íntima, perfecta, que la que manifestó el Señor Jesucristo para con Dios su Padre. Ahora, el Espíritu de Jesucristo nos ha sido dado a todos los que somos hijos de Dios, y ese Espíritu es el que produce, es el que nos impulsa, es el que mueve nuestro interior para que nosotros podamos tener una relación afectiva. Escuche, afectiva. No es solo el Dios que debe ser alabado, adorado y obedecido, sino una relación afectiva con ese Dios al cual llamamos papá. El Espíritu Santo nos impulsa a expresar afectivamente a Dios como Padre. ¿Por qué afectivamente? Porque la expresión es Abba Padre, y es una forma cariñosa de llamar a su papá. ¿Cómo llama usted cariñosamente a su papá? Tal vez alguno de sus hijos le dirán papito, papi. Es una forma cariñosa de llamar a papá, pues la expresión Abba Padre es la forma cariñosa, afectiva, en que un hijo llama a su papá. Y dice que ahora en Cristo eso es posible, porque Dios nos ha dado el Espíritu de su Hijo a nosotros. Así que tener el Espíritu de Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo, nos da el derecho de llamar a Dios Abba Padre y nos da la capacidad de hacerlo.
De tal manera que no es una declaración fría, sino una declaración que conlleva mucho afecto en el corazón, producto de la relación con Dios como Padre. Así que es importante la paternidad para Dios. Y si usted solo conoce a Dios como Dios, debería tener el deseo de conocerlo como un Padre. Bien, ahora veamos en cuanto a nosotros los papás. Y debo decir que la paternidad está venida menos cada vez más, lamentablemente. No debería ser así, pero es la realidad. Todos sabemos de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Sabemos de cómo ya los niños o adolescentes, como quiera llamarlos, 14, 15 años, son ya asesinos, son delincuentes. Y cada vez más el número de adolescentes de esas edades está incursionando en el mundo del delito y del asesinato. Y hay que preguntarse bien, ¿y dónde están los padres de esos chicos? Tal vez alguno de ellos, que con 14 años o 15 ya mató a 2, 3 personas, alguna vez estuvo en el altar de una iglesia haciendo una coreografía cristiana. Y ahora a sus 14, 15 años se ha convertido en un sicario. La pregunta es, ¿y dónde estuvo papá? Así que tenemos una crisis de paternidad que ha hecho que cada vez se tenga en poco el concepto de paternidad. De hecho, ha habido un ataque sistemático a la hombría, al hombre. Desde esa figura paterna de un hombre esforzado, dedicado a su hogar y comprometido, por lo menos los que crecimos con la familia Ingalls, recordamos esa imagen de papá. ¿Alguien creció con la familia Ingalls? ¿Cuál es la imagen de ese hombre de hogar? Aparte del entorno de aflicción y de dolor y de penurias y de pruebas, pero la figura paterna era tan importante en esa casa. Él era el que se esforzaba, conversaba con sus hijas, hablaba con la esposa, se sacrificaba, lideraba su hogar y crecimos con esa imagen. Pero luego apareció en Los Simpson. ¿Cuál era la imagen del papá ahí? Un tonto. Un tonto, porque quien era el astuto, el que movía todo, era el hijo. Él era el vivo, el astuto. El papá era el tonto. Y hay una generación que creció con eso. Y creo que ese fue un ataque a los papás, donde los hijos comenzaron a ver a sus padres como tontos. Y luego siguieron avanzando y dijeron, bueno, tontos, y luego son inútiles. No sirven porque la nueva generación conoce más, sabe más. La tecnología los ha hecho superiores a sus padres. Promoción de Noé, antidiluvianos, prehistóricos, y no saben nada. Son inútiles, están por gusto en casa. Pero no quedó allí. Ahora resulta que para muchos tener un hombre en la casa o tener un papá en casa es innecesario. No necesitamos, dicen las mujeres, ningún hombre, ningún papá. Podemos solas. Así que ha habido durante muchos años, décadas, un ataque sistemático a la figura masculina, a la hombría y a la paternidad. ¿Cuál es el resultado? Mira alrededor y miren cómo están los chicos, los adolescentes y las generaciones que fueron criadas con esos conceptos. Así es que criar hijos en estos tiempos es muy complicado. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, son tiempos terribles. Así que se requiere de verdaderos hombres que sean verdaderos padres para proteger a sus hijos y que los hijos no terminen mal. Así que solo hablaré de 3 cosas. Les dije que era un tema muy amplio, pero he seleccionado 3 aspectos principales para por lo menos procurar ser buenos padres. Sea que ya tenga el privilegio de serlo o que algún día desee ser papá.
Volvamos a Malaquías, por favor. Leamos una vez más los versos 13 y 14. Dice la Escritura: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Entonces diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Bien, hasta ahí. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Bien, le diré lo que estaba pasando. Los hombres y los sacerdotes de Jehová, ahora que ven que sus esposas han envejecido y han perdido la lozanía y la figura de la juventud, están simplemente dándoles cartas de divorcio. Porque ahora están viendo a mujeres más jóvenes y están queriendo y casándose con ellas. Así que esta mujer, que fue su esposa durante tantos años, le están dando cartas de divorcio y las están votando para poder casarse con mujeres más jóvenes y extranjeras. ¿Qué hacen estas mujeres que están siendo repudiadas? Están yendo al altar del Señor. ¿A qué? A llorar su dolor, lo que están viviendo. Están llorando ante el Señor. No es un llanto de arrepentimiento, de buscar a Dios. Es un llanto de dolor y de sufrimiento y de queja por el comportamiento de sus esposos. Pero estos hombres sí pueden tranquilamente acercarse al Señor y llevar sus ofrendas y presentar sus sacrificios a Dios. Dios dice: ustedes son los culpables de que mi altar se haya llenado de clamor, de dolor y de lágrimas, y encima vienen a presentarme sus ofrendas. No lo aceptaré, dice el Señor. No recibiré sus ofrendas, porque ustedes están siendo desleales. ¿Con quién? Con la mujer de su juventud, siendo ella vuestra compañera y la mujer de su pacto. Así que, ¿quiere ser un buen padre? Empiece valorando su matrimonio. Hoy en día con mucha facilidad se separa el matrimonio de la paternidad, ser esposo de ser padre. Dice: bueno, como esposo es un cero a la izquierda, pero como padre es buen padre. No se puede hacer esa separación. El Señor les dice: están ustedes poniendo en peligro la descendencia que deberían criar para mí, porque están menospreciando el matrimonio. Y deben empezar a valorar el matrimonio. ¿Quieres ser papá? El matrimonio es el fundamento para levantar una familia y construir una familia. No es el sexo, es el matrimonio, es el pacto. Dios le está diciendo a estos sacerdotes desleales, traidores, que aquella mujer que están repudiando primero es su compañera. Y ese es el propósito del matrimonio: hacer compañerismo, caminar con alguien a lo largo de la vida, una compañera. Pero no solamente habla del propósito esencial del matrimonio, sino del tipo de vínculo que tienen. Dice: ella es la mujer de tu pacto. Y eso es un matrimonio, un pacto entre un hombre y una mujer, y un pacto con Dios también. Si los hombres no empiezan a valorar el matrimonio como Dios desea que se valore, nunca serán buenos padres y nunca serán buenos esposos. Todo empieza por aprender a valorar el matrimonio. Y estos sacerdotes, escuche, eran sacerdotes de Dios, comenzaron a tener el matrimonio en poco y a repartir carta de divorcio con tanta facilidad. Dios está disgustado con ellos por lo que están haciendo. Hebreos 13:4, por favor. Hebreos 13. Dice la Escritura en el verso 4: honroso
en alta estima sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Lo ve? El matrimonio debe ser tenido en alta estima, debe ser tenido por todos como algo de mucha honra, no algo del que usted se pueda deshacer, porque las cosas no están yendo bien. El matrimonio no depende de sus sentimientos, el matrimonio no depende de eso que usted puede llamar amor. El matrimonio es un pacto, es un compromiso entre un hombre y una mujer, donde ambos, empezando por el hombre, da su palabra de fidelidad y de permanencia hasta que la muerte los separe. Así que si hay problemas en un matrimonio, solo tiene dos caminos: o quedarse allí y soportar, o morirse. Y dice que debe ser tenida en alta estima por todos, creyentes y no creyentes. Debe ser valorado. Pero hay cosas que están en contra del matrimonio. Y dice, pero los adúlteros, los que son infieles, los traidores, los desleales, los que encubiertamente hacen cosas que no deberían hacer, los traidores y desleales, a ellos los señala, los adúlteros. Segundo, los inmorales, los fornicarios, los que aún estando casados practican inmoralidad. Aquellos que en su matrimonio creen que la pornografía ayuda a incentivar la pasión sexual. Aquellos que tienen pensamientos fantasiosos de inmoralidad, a los adúlteros y a los fornicarios, los juzgará Dios, los castigará duramente. Dios en persona lo hará. Porque tanto la inmoralidad en el matrimonio como el adulterio, como el repudio, es decir, el divorcio, son deshonras para el matrimonio. De hecho, Dios odia el divorcio. Siempre lo ha odiado. Siempre lo va a odiar. ¿Quiere ser un buen padre? Asegúrele a sus hijos que su hogar es seguro. Asegúrele a sus hijos que usted jamás abandonará a la madre de ellos, a su esposa. Nunca la dejará, nunca traicionará el pacto que hizo con ella. ¿Vive con una mujer, tiene hijos y no se ha casado? Tengo que decirle con mucho amor, eso también deshonra el matrimonio. Tal vez sea tiempo de arreglar ese asunto. Pero el mensaje a los padres es ese: ¿quiere ser un buen padre? Entonces asegúrele a sus hijos que el hogar donde ellos están es un hogar firme, es estable, es inamovible, y que papá y mamá siempre estarán juntos, y que usted como papá garantiza que eso será así. No sabe cuán feliz hará a sus hijos. No solo saber, sino crecer en un hogar que es indestructible. Indestructible. Volvamos a Malaquías, por favor. El verso 15. Dice, pregunta entonces, ¿no hizo el uno? Es decir, Dios, ¿acaso no los hizo uno? Una sola carne, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Pero por qué los hizo uno en el matrimonio? ¿Por qué? Porque buscaban una ascendencia para Dios. Escuche. Dios unió a ese hombre y a esa mujer en un pacto. Y dice, los dos serán una sola carne. El hombre dejará padre y madre y se unirá, se allegará a su mujer. Dios diseñó al hombre para una mujer y diseñó a la mujer para un hombre. No diseñó al hombre para varias mujeres y a la mujer para varios hombres. Ese no es el diseño de Dios. Es un hombre para una mujer, para que sean una sola carne, no una carne con varias carnes. Una carne
para una carne, una sola carne. Nos diseñó así para complementarnos, hombre y mujer, masculino, femenino, ambos complementándose, constituyendo el hogar ideal, el ambiente adecuado para que los hijos puedan crecer. No es uno solo de ellos, ambos. Lo que trato de decirle es que mamá nunca será papá. Papá nunca será mamá. Nunca una mujer que tiene hijos sencillamente puede decir: no necesito un papá, yo haré de papá y de mamá. Te equivocas. Nunca. Y claro, hay que celebrar y aplaudir a mujeres que se han visto en la necesidad de cubrir de alguna manera, de asumir la responsabilidad entera por la ausencia del papá. Y eso está bien, pero escuche, mamá nunca será un papá, porque solo el papá tiene algo que Dios le ha dado, se llama masculinidad, y una mujer jamás podrá modelar la masculinidad que solo un papá puede hacerlo. Es esa masculinidad que tiene tanto impacto en la vida de los niños. Hablo de los varoncitos, porque todos sabemos la relación tan estrecha que se produce cuando la mamá comienza a gestar a ese precioso bebé, los 9 meses que transcurren en su vientre y la lactancia posterior, el tiempo que eso implica, lo apegados que están el hijo y la mamá. Y eso es natural y está bien, pero ese niño de pronto tiene que ser desapegado de la mamá como varón, como niño, y necesita la presencia masculina, no el tipo de afecto que la mamá sabe dar. La mamá es tierna, es cariñosa y es hermoso disfrutar de lo que una mamá da a sus hijos, pero hay un tipo de afecto, de amor distinto, un amor masculino que la mamá no puede dar, que solo el papá puede dar. Entonces, cuando el papá entra en escena, comienza a contribuir mucho a ese desapego de la mamá y comenzar a formar la masculinidad en ese hijo varón. Y comienza a marcar su identidad masculina, porque el papá tiene otra forma de ser. El papá es importante. Es importante. La mamá es importante. El papá lo es más. Y si es niña, la relación probablemente continúe con la mamá, pero el papá la afirmará en su feminidad. El papá será la figura masculina para ella, y él como papá afirmará a su hija y afirmará su identidad, tanto del hijo como de la hija. La afirmará. Escuche, ¿se ha dado cuenta? ¿Se ha informado usted? ¿Ve el aumento de la homosexualidad? No solo de la delincuencia, también de la homosexualidad. Así es que papá nunca será mamá, nunca podrá serlo. Mamá nunca podrá ser papá. Dios dice, Dios los hizo uno, a los dos, uno. Porque Dios sabe que para una crianza saludable de los hijos se requiere a ambos, lo masculino y lo femenino, papá y mamá, los dos complementándose, los dos trabajando juntos. Entonces Dios dice, entonces sí criarán una descendencia para mí. Estos sacerdotes estaban repudiando a sus mujeres y estaban poniendo en peligro la descendencia. Iban a afectar a la siguiente generación, porque esos niños iban a crecer con una madre repudiada, con un hogar destruido, y esos hijos difícilmente serían criados como una descendencia santa y piadosa para Dios, porque el hogar se rompió.
Dios está cuidando la siguiente generación y les está diciendo: Dios los hizo uno para que críen hijos para mí. Esa es la manera. Ellos están destrozando el modelo de Dios. Y estamos hablando más de 2000 años atrás. Mire una vez más el verso 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. No miraré más tu ofrenda. Ahí tiene el cuadro, tiene la imagen de mujeres que están yendo a llorar, están sufriendo. Esas mujeres nunca pensaron que eso les llegaría a pasar, que serían repudiadas solo porque perdieron su juventud, que serían cambiadas por mujeres más jóvenes, que serían traicionadas por el hombre con que hicieron un pacto de fidelidad. Ha causado un dolor muy profundo y están yendo a llorar a los pies del altar de Dios. Es decir, nadie se casa para sufrir. Y espero que ningún hombre haga sufrir a su esposa. No tomamos una mujer para hacerla sufrir, para que llore innecesariamente por el tipo de trato que le damos, por nuestro comportamiento, nuestra deslealtad, nuestra inmadurez, nuestro temperamento no controlado, nuestro egoísmo. Para eso no. Y a los jóvenes solteros, el día que piensen tomar una mujer, piensen bien si están lo suficientemente capacitados para hacer las cosas bien. Tal vez deberían considerar, algunos digo yo, hacerse eunucos por incapacidad. Sí, sé que todos tenemos el deseo de casarnos algún día, pero no todos están capacitados para hacerlo. Y sería bueno que alguien se dé cuenta y diga: creo que no estoy capacitado para hacerlo, a fin de que no haga sufrir a nadie. No tomes una mujer para hacerla llorar y sufrir, y esos hijos para arruinarles la vida. Y las jóvenes solteras deberían poner atención. Si ese chico que luce bien, tiene buena pinta, buena talla o buen trabajo, realmente será el hombre que te hará feliz, cuidará de ti, si realmente te amará. Así que tomaron una esposa y la hacen sufrir. Deberían hacer lo que fueron llamados a hacer: amar a su esposa, amar a la esposa. Efesios capítulo 5. El verso 25. Efesios 5, 25. Dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escuche, amar. ¿Qué es amar? ¿Y cuál es el modelo a seguir? Bien, lo acabamos de leer. El modelo a seguir es Cristo. Así como el modelo a seguir para la paternidad es Dios como Padre, el modelo a seguir como esposo es Cristo. Él es el modelo a seguir, como Cristo amó a la iglesia. Ahora le diré cuál es el tipo de amor que todo hombre que ama verdaderamente demostrará. El amor que está dispuesto a sacrificarse. Dice el verso 25: como Cristo amó a la iglesia y se
entregó. ¿A qué se refiere eso? A la cruz. Dios amó tanto a su iglesia que se entregó por ella, se entregó al sufrimiento, se entregó al dolor. Sufrió por ella. Él no la hizo sufrir a la iglesia, Él sufrió por ella. Y entregó su vida por su iglesia y la amó hasta la muerte. Esa es la clase de amor. El amor sacrificial. Esa es la clase de amor que todo hombre debe desarrollar. El amor que está dispuesto a sacrificarse. Es inmadurez. Cuando un hombre viene, ¿no?, y solo se queja de la esposa, no la aguanto, su carácter, su temperamento, su estado de ánimo, no me trata bien, no me cocina bien, no me atiende. Y cree que con esas cosas va a encontrar algún consejo o luz verde para decir, bueno, sepárate. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! ¿Y a eso llama amor? No, el amor es sacrificial. El amor permanece como Cristo. Cristo nunca dijo, ya me cansé de ti. Nunca le dijo a la iglesia, no te aguanto más, no te soporto. ¿Cuántos de aquí han sido infieles al Señor y desobedientes muchas veces? Todos. ¿Se siente abandonado por el Señor? Nunca. Él permanece con usted. Dice la Escritura que el Señor permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Él permanece allí. Siempre va a estar allí para su iglesia. Siempre estará con ella. Sí, puede ser alguna de las 7 de Apocalipsis, pero siempre está allí. Hombres, una parte importante de nuestro amor es el sacrificio. Estar dispuesto a dar la vida por nuestra esposa, por ella. Tal vez alguien esté pensando, bueno, usted no conoce a mi esposa, pastor. La verdad no tiene mucha relevancia cómo es ella. Yo te digo a ti, tienes que permanecer en tu hogar y demostrar que amas. Ese es el tipo de amor. Estar dispuesto por ella a sacrificarse. Pastor, yo sacrifico todo. Te voy a decir lo que debes sacrificar. Lo primero que debes sacrificar es tu yo. Es decir, ¿Cristo pudo haberse evitado la cruz? Él hubiera dicho, bien, Padre, no estoy dispuesto a tanto. Cristo pudo haberse evitado la cruz. Él pudo haber, a lo mejor, dicho, quiero una vida terrenal, sin pecado, pero normal. Pero el Señor no hizo eso. Él demostró su amor por nosotros. Y Él decidió amarnos. Él dijo, la amaré y la amaré hasta el final. Él se negó a sí mismo. Él se negó. Mientras lo maldecían, Él se negó a vengarse. Él se negó a responder con maldición. Él cerró su boca, encomendó a Dios y se entregó al sufrimiento por su iglesia. Sabía que el precio o la recompensa sería su iglesia. Y dijo, no me importa lo que tenga que sufrir por amor a mi iglesia. Y la amó hasta la muerte. No se rindió. No retrocedió, no pensó cambiar por otra iglesia. Él se negó a sí mismo. Entonces Él dice, ¿quieres ser mi discípulo? Bien. Primero, niégate a ti mismo. Y claro que hay que negarse muchas veces. ¿Cuántos esposos saben que hay que negarse en el matrimonio? Muchísimas veces. Y sacrificar el yo. ¿Sí? ¿Nadie sabe? ¿Sabe por qué negarse? Porque a veces la esposa puede que tenga un comportamiento, una palabra que soltó y te lastimó. Claro que te lastimó. ¿Y tú tienes las ganas de qué? De devolvérsela. Y con vuelto. Tú tienes ganas de
de decirle algo igual. Y tú tienes que negarte en ese momento, o tienes ganas de vengarte, o tienes ganas de irte de la casa porque no aguantas más. ¿Cuántos me están entendiendo? Tienes ganas de hacer muchas cosas, de reaccionar, de hablar, de tomar decisiones, decir a partir de ahora nunca. Y cruza muchas cosas que tu yo quisiera hacer. Y hasta a veces podrías pensar, creo que le falta un buen golpe, le falta uno. ¿No? Yo creo que mi abuelo me decía, las mujeres necesitan golpe para entender. Yo he escuchado esos consejos, de vez en cuando es bueno. Entonces, tienes ganas de hacer muchas cosas, pero tienes que sacrificar tu yo y matarlo y decir, no puedo. Y verás cómo vas a sudar sangre luchando con tu yo. ¿Alguien me está entendiendo? Vas a luchar sangre. Tus paredes van a quedar marcadas de las garras de querer agarrarte de algo, pero vas a luchar contra tu yo que quiere reaccionar y cambiar las cosas para mal, que quiere lastimar. De eso se trata. Amor sacrificial. Pero hay algo más en cuanto a la clase de amor. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Mire por favor el verso 7. Dice la Escritura, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Cómo? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y también como a coherederas de la gracia de la vida, para que tus oraciones, como las ofrendas de los sacerdotes de Malaquías, no tengan estorbo. ¿Lo ve? Esta es otra forma de amar a la esposa. ¿Cómo? Con sabiduría. ¿Qué significa? Con entendimiento. ¿Por qué con entendimiento? Porque tienes que entender a tu esposa, tienes que conocerla. Ella tiene su propio temperamento. De repente tu esposa es flemática, de repente tu esposa es sanguínea, de repente es colérica. Ella colérica, tú colérico, ya. Escuché que 2 coléricos nunca tienen una segunda cita. O ella es melancólica. Entonces, si ella es de un tipo de temperamento, tienes que conocerla para que tu trato sea inteligente, sea con entendimiento, sea sabio y sepas cómo amarla, cómo quiere ella ser amada, cómo quiere que la consideres. Considérala en su forma de ser. De repente ella es una mujer bastante habladora, amiguera, sociable. De repente ella es todo lo contrario, es más callada, parca, casi no le gusta hablar. De repente ella es demasiado sensible, se hiere rápido o se molesta rápido. ¿Cómo es tu esposa? Según como tú la conoces, tienes que amarla, tienes que aprender a amarla como es. Ser paciente, tolerante, pero conocerla. Ella no es como tu mamá, no es como tu tía. Ella es diferente, es una mujer. Sé sabio, conócela y sabrás cómo amarla. Conoce sus sueños, conoce sus deseos, conoce el color que le gusta. Conócela y trata por todos los medios, con la ayuda de Dios, de poder satisfacer esas necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de tu esposa? ¿Emocionales, psicológicas, físicas? ¿Cuáles son? Conócelas.
y busca la manera de suplir esas necesidades. Eso es amar. Vive con ella sabiamente, dale honor, hónrala, respétala. Así como empezaste con ella, respetándola. Mantén ese respeto a lo largo de los años. Porque en la medida que tú respetas a tu esposa, mostrarás el valor que ella tiene para ti. Si ella deja de valer como alguna vez valió para ti y ha bajado su valor, ¿sabes cómo lo demostrarás? En la forma como la tratas. Mantén su valor. De hecho, incrementa su valor. Sé sabio. Ama con sabiduría a tu esposa. Usted dice, pastor, estamos hablando de los padres, no de los esposos. Si usted supiera cuánto bien le hace a los hijos darles un matrimonio sólido y ver a su papá amando a su mamá, ellos no formarán parte de esa lista de jóvenes que hoy no quieren casarse, no quieren saber nada con el matrimonio. No dirán, ¿matrimonio? No, no lo haré. ¿Para qué? ¿Para qué? No, ellos anhelarán un matrimonio como el que usted como papá le supo dar a sus hijos. Ese hogar con esa madre a la cual usted amó, protegió, cuidó, la cobijó en sus fortalezas. Esas hijas querrán encontrar un hombre como su papá. Y ese niño querrá ser como su papá cuando tenga su hogar. Cuando los hijos ven a los padres que se aman y lo muestran, es decir, los hijos ven cómo se prodigan amor con palabras y acciones. Eso les da a ellos una seguridad en su personalidad, les da mucha firmeza. Cuando el padre está ausente, hay maltrato, ellos suelen ser tímidos, inseguros, no se atreven, tienen miedo. Su personalidad se afecta en su desarrollo. Pero ame a su esposa y muestre a sus hijos cuánto ama usted a su esposa. Tendrá unos hijos emocionalmente saludables, fuertes. Si no son tímidos, serán rebeldes si hacen mal las cosas. Así que número 1, valore su matrimonio. Número 2, ame a su esposa. Ámela. Y ámela como 1 Corintios 13. ¿Cuántos se acuerdan de 1 Corintios 13, 4 al 7? El amor es sufrido. Y hay una lista de características. ¿Sabe qué? Cada una de ellas es un verbo. ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué significa acción? Son acciones, acciones. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. No hace nada indebido. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Acciones. Ame de esa manera. Y esto es lo último que he considerado. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Mire por favor los versos 4 y 5. Hablando de los hombres, escogí este texto porque creo que une la familia, propiamente papá, mamá, hijos, con la gran familia que es la iglesia. Y dice el verso 4, a los hombres que anhelan servir al Señor y a los que no anhelan también, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, es decir, con dignidad,
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bien. Y la palabra ahí clave es que gobierne, es decir, que ejerza liderazgo, que vaya delante de su familia, no atrás, que vaya adelante, que el papá marque el camino. Él siempre está delante, su presencia para el resto de su familia implica liderazgo, implica seguridad, implica protección. Él está delante y él ejerce autoridad. Y dice aquí que el papá es el responsable del comportamiento de sus hijos. Dice que cría a sus hijos con toda sujeción. Es decir, que los hijos deben mostrar que son sumisos y obedientes y respetuosos de sus padres. Si eso no está funcionando, si eso no está resultando así, y los hijos están siendo desobedientes, deshonrosos y irrespetuosos, dice ese texto que es responsabilidad del papá. Significa que no hizo bien su trabajo. No digo que ellos no sean responsables de sus propios actos. Claro que los hijos son responsables. Entiendo que hay padres que se han esforzado en hacer bien su trabajo y por el corazón endurecido de algunos hijos no han sabido escuchar y no están respondiendo correctamente. Eso es cierto, pero también es cierto lo que dice aquí. Críen a sus hijos de tal manera que obedezcan y sean respetuosos y sumisos. ¿Sabe lo que eso significa? Por lo menos de este lado, significa que daremos cuenta a Dios. Responderemos ante el Señor por el comportamiento de nuestros hijos. Así que tiene que ser un hombre, un papá que tome liderazgo en casa. ¿Sabe lo que es liderazgo? Que sepa disciplinar a sus hijos. Y cuando digo disciplinar, me refiero a normas, a límites. No me refiero a castigo físico. Me refiero a poner normas, límites a los hijos. Una norma, un límite, es como ponerle una baranda a un precipicio. Si usted no le pone un cerco, una baranda, ese hijo caerá. Cuando usted pone como padre límites y normas en la casa, eso es para protección de ellos. Así que debe hacerlo. Por favor, papá, no le diga a la mamá que ella corrija al hijo. Si usted está ahí, hágalo usted. Porque dice que usted y todo papá gobierna en casa. Es el que pone normas. Él conversa con mamá, pone las normas y él corrige y disciplina cuando es necesario. Llama la atención, exhorta. Y como es un hombre creyente, lo hace en el Señor. Pero lo hace, él instruye. Su trabajo no es solamente darle de comer, darle estudios y ponerle ropa encima del cuerpo, es formarlo. Tiene que formar, ¿sabe? Su primer discípulo son sus hijos. Ellos son sus discípulos. Tiene que entrenarlos, tiene que formarlos. Tiene que prepararlos para que enfrenten la vida, porque usted nunca estará continuamente con ellos, ni estará para siempre con ellos. ¿Y sabe qué? Estamos viviendo en medio de lobos. ¿Cómo está entrenando a sus hijos para salir allá afuera? Fórmelos, entrénelos. No es una tarea fácil, porque hoy tenemos una generación de padres demasiado complacientes. Basta que el hijo llore, hay que darle. Escuche, enséñele algo. Enséñele que toda decisión y toda acción traerá una consecuencia. Esto es como si fuera una ecuación: decisión más acción igual consecuencia. Y enséñele que las cosas en la vida son así. Le pongo un ejemplo. Supongamos que usted es una familia de 4 y han comprado helados. Llega el helado y lo guarda en la refri. Y después es uno de sus hijos, le dice: quiero mi helado. Usted le dice: no, lo vamos a comer después de almorzar y comeremos todos juntos. Él dice: no, yo quiero ahorita. Usted dice: pero es que si te doy ahorita,
A la hora que comamos todos, ya no vas a comer. Él dice, no importa, pero quiero comer mi helado. ¿Usted dice bien? Ok, toma tu helado. Él se lo come. Así que llega el almuerzo, termina el almuerzo y sacan los 3 helados restantes. Y ese hijo se da cuenta que todos comen y él no. ¿Qué cree que era? ¿Va a querer un helado? Si usted como papá o mamá lo que hace es, bien, comprémosle uno. Mira, pobrecito, nos está viendo comer a los 3. Hay que comprarle uno, porque la otra parte empieza a chillar y a protestar y a enojarse y a pedir que quiere su helado también. Pone su carita de que todos comen y él no. Y puede que sea un papá o una mamá. Ahora, si está el abuelito, de seguro que le van a comprar el helado. Eso es seguro, que le van a comprar un helado. Pero si usted como papá y mamá no le enseña, a ver, yo te dije que no ibas a comer, que si comes ahorita, no comerías después. Pero tú tomaste una decisión, dijiste, yo voy a comer ahorita y ya no importa después. Déjelo, que aunque llore, sepa que hay consecuencias cuando toma decisiones. ¿Me estoy explicando? Déjelo, porque si usted lo libra siempre de las consecuencias, usted trata de evitarles las consecuencias negativas, lo está destruyendo. Está destruyendo sus valores, está destruyendo su moral. ¿Alguien puede dudar del amor de Dios Padre por Jesucristo? Nadie. Entonces, ¿cómo explicamos que Jesucristo dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios Padre dejó a su Hijo en esa cruz y lo dejó solo. Alguien puede preguntar y decir, ¿qué clase de padre es ese? Yo jamás haría eso por mi hijo. ¿Se ha puesto a pensar por qué? Se tomó una decisión, que el Hijo de Dios cargaría los pecados de toda la humanidad. Y cuando eso suceda, Dios Padre, porque es 3 veces santo, tendría que dejarlo necesariamente y descargar su ira sobre él. Jesús sabía las consecuencias y tomó la decisión de mantenerse firme hasta llegar a la cruz. Y su Padre no lo libró de las consecuencias. ¿Ve cómo tenemos que aprender de Dios Padre? Y no fue falta de amor. Fue amor. Hay una tendencia de los padres de siempre evitarle las malas consecuencias a nuestros hijos. Que no llore, que no sufra, que no padezca. Mire, es mejor que pasen todo eso a esta edad que tienen. Hablo de pequeños. Es mejor que aprendan, que lloren ahora y le digan, tú tomaste una decisión, asume las consecuencias. A que cometan cosas más grandes y estén viendo cómo librarse de las consecuencias. Que cuando decidan embarazar a una chica estén viendo cómo hacerla abortar, porque no le gustan las consecuencias, porque no asume responsabilidad por sus decisiones y por sus acciones. Forme a sus hijos. Eso es entrenar a los hijos. Sí, es cierto, instruimos. Siéntate, quiero hablar contigo, quiero leerte un pasaje. Podemos instruir, pero el ejemplo que le di se llama entrenar a los hijos. Entrenarlos, tomando las experiencias que ellos viven a sus edades que hoy tienen, para formarlos. Así que entréguele a sus hijos un matrimonio fuerte, sólido. Dele un hogar fuerte, indestructible.
ame a la mamá de ellos, ame a su esposa con verdadero amor y gobierne su casa, forme a sus hijos, entrénelos para la vida. Esas 3 cosas quiero dejarles en su corazón. Podríamos hablar de muchas cosas más. Se me viene en este momento, escucha a Dios Padre cuando Jesús salió de las aguas, ¿qué dijo? Dijo 2 cosas. Número 1, este es mi hijo. ¿Alguien percibe un padre orgulloso ahí? Este es mi hijo. ¿Escuchan sus hijos de usted decir, este es mi hijo, públicamente? Este es mi hijo. Lo segundo que dijo fue, en él tengo complacencia. Eso necesitan nuestros hijos. Afirmación, que ellos sepan que ellos a la edad que tienen y con lo que están logrando y están haciendo, satisfacen su complacencia. No que, papá, mira, me saqué 18, sí, pero faltan 2 para 20. ¿Qué es eso? Papá, mira, limpié mi cuarto. Sí, pero mira de la araña que está acá. Papá, lavé todas mis medias. Pero hubieras lavado de tu hermano también, pues, si estás en el caño ya. O sea, siempre, nunca te satisfacen con nada. Siempre falta algo, siempre pudo haber hecho más, siempre debió hacer algo más. No. Pastores, si se equivocan, si hacen cosas, escuche. Si va a regañar a sus hijos, a corregirlos, nunca lo haga en público. ¿Sabe lo que debe hacer en público? Elogiarlos. ¿Sabe lo que se hace en privado? Corregirlos. Nunca corrija a su hijo. Todo está delante de la tía, la madrina, el tío, el abuelito. Nunca haga eso. Proteja a sus hijos, lléveselos aparte y a solas, en privado, corríjalos. Nunca en público. Nunca ande divulgando a sus familiares las debilidades y flaquezas de sus hijos. Nunca haga eso. Tenemos que aprender a ser papás. ¿Amén? Y gracias a Dios que tenemos a nuestro Padre Celestial para ello. Él es su alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre.